La mujer de Caín. Escrito por Miguel F. Guzmán. La pregunta, que por muchos años, con frecuencia se ha hecho, dentro del pueblo cristiano es, ¿de dónde y dónde fue que Caín encontró mujer? Esta pregunta a muchos les ha hecho que se rompan la cabeza y no han encontrado respuestas, y lo digo por experiencia propia. Aunque siempre sostuve que tuvo que ser una de sus hermanas, o más posible, una de sus sobrinas, cosa que no podía probar. Y tal pregunta siempre ha sido un misterio sin develar. Pero, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Penosamente, a veces leemos sin fijarnos en lo que leemos. Yo en algunos escritos, he confesado que, desde antes de aceptar a Jesucristo como mi Salvador, yo ya había leído la Biblia. Y en ella encontré detalles que no coincidían con lo que es el amor y la misericordia de Dios. Pero por mi falta de experiencia, nunca me atreví a exponerlo ante los predicadores, ya de muchos años. El tiempo ha pasado, y he llegado a pensar que al exponer algunas aclaraciones, muchos se sentirán incómodos, pero eso será en cumplimiento de las palabras de Jesús, San Mateo 10:20 al 22. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sí. Los mismos hermanos, que a través de los tiempos han leído la Biblia, sin fijarse en lo que ésta dice, se pondrán incómodos contra los hermanos, que les haga ver, que desde un principio han estado equivocados. En la Biblia se encuentran escenas muy importantes, las cuales son muy fuertes, pero que, aún así, no se nos despierta el asombro, o curiosidad, como para interpretar como es debido. En otras palabras, leemos, solo por leer. Le sentimos mucho gusto y disfrutamos su lectura, pero somos incapaces de mirar la realidad de su extracto. Por ejemplo, nuestro tema, la mujer de Caín. ¿Quién era? ¿De dónde era? La misma palabra en la Biblia nos da la respuesta. Pero como ya he dicho, disfrutamos de su lectura, pero somos incapaces de ver su esencia. Si tan solamente abriéramos nuestros ojos y dejáramos el fanatismo disfrazado de sabiduría y santidad, y nos vistiéramos de humildad y sinceridad, entonces veríamos e interpretaríamos la palabra del Señor, nuestro Dios. Aún grandes teólogos de renombre se han quedado cortos en pasajes de la Biblia, argumentando interpretaciones que no pueden comprobar. Sinceramente, hay detalles en la Biblia que se requiere encontrar una interpretación, especialmente cuando se trata de sueños y visiones. Pero cuando se trata de historia de hechos reales, que físicamente sucedieron, estos están interpretados tal como lo lee. Ahora si usted es un fanático religioso, tratará de encontrar interpretaciones a su modo, tratando de alejar la realidad de lo que muy claro nos narra la historia. Le recomiendo que se apegue a lo que dice la Biblia. El Señor dijo en San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En ese tiempo no existía el diccionario bíblico, no se conocía la teología bíblica sistemática, ni tampoco el libro, a través de la Biblia libro por libro, y muchos libros más. Pero el Señor, cuando dijo, escudriñad las Escrituras, no existía la Biblia que hoy tenemos. Pero ya existían los pergaminos del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento están las profecías del que daría la vida eterna. Y dijo el Señor, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es por eso por lo que enfatizo, que para llegar al conocimiento de Dios no necesita empaparse de nada más, solo basta las Sagradas Escrituras. Los muchos libros le pueden matar el alma. Si los tiene entre su material de trabajo, magnífico, pero entre todos, su Biblia debe ser lo primordial. Quien escribe para ustedes, no es una eminencia. Ni tampoco tiene la Biblia de memoria.
Lo que hace es anotar los textos para después coordinarlos y comprobar sus argumentos. Posiblemente usted está ansioso por saber el desenlace de este tema. Y yo, que no soy nada estratégico para andar rodeando, como para que mi tema sea en un gran volumen, pues luego nos introducimos al desenlace de la gran pregunta. ¿Cómo fue que Caín encontró esposa, si aún, aparte de sus padres, solo existía él? Abra usted los ojos de su alma y libere la inteligencia de su entendimiento, para que hoy usted pueda aceptar la realidad de la palabra. ¿De dónde y quién era esta mujer? No puedo precisar con certeza, pero no hay duda que esta mujer, si no era su hermana, entonces era una de sus sobrinas. ¿Pero cómo?, dirá usted. Y yo le replico que así fue. No pudo ser de otra forma. La confirmación de mi argumento lo respalda la palabra escrita en la historia de nuestra humanidad. Yo le pregunto a usted, ¿se puede multiplicar algo que no existe? ¿O se puede multiplicar algo que no conoce? ¿Acaso se puede multiplicar un sentimiento o emoción que usted nunca ha sentido? Obviamente no. Entonces, ahora veamos lo que está escrito en Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Multiplicaré tus dolores. Eso indica que la mujer ya conocía los dolores de parto. Cuando ella daba a luz, sus dolores eran suaves, no eran dolores que la hicieran sufrir. Daba a luz casi sin dolor. Pero desde la sentencia, multiplicaré tus dolores, desde entonces, en cada parto, muy valiente tiene que ser la mujer para que solo puje, de lo contrario, a quien grita más del dolor. ¿Duda usted de mi argumento? Entonces, leamos Génesis 3:20. Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Fíjese bien, no dice que llamó el nombre de su mujer Eva, porque sería madre. No, la nombró Eva porque ya era madre de todos los vivientes. Eso indica que cuando salieron del Edén ya no eran solo dos. Ahí está escrito, lo que ha sucedido es que cuando usted leyó esta parte, no se fijó, mucho menos analizó. Es posible que usted todavía no crea en estos hijos, de quienes Eva ya era madre. Entonces, regresemos al principio de la historia de donde Dios creó al hombre y la mujer, Génesis 1:27 y 28. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. No podemos precisar el tiempo que Adán y su mujer estuvieron en el Edén. Pero es obvio que pasaron no menos de 100 años. Y la orden de Dios fue que se multiplicaran, y que llenaran la tierra. Cuando Dios los bendijo, indica que los bendijo como pareja, para que durmieran juntos. Cuando la mujer comió el supuesto fruto prohibido, ellos ya tenían hijos. Muchos, equivocadamente creen que la mujer se embarazó después de haber comido dicho fruto. Recuerde que desde que Dios los bendijo, les ordenó que se multiplicaran y llenaran la tierra. Obviamente, ellos no perdían el tiempo, obedientemente disfrutaban del don que Dios les dio, porque tener hijos es una bendición. Cuando ellos salieron del Edén, Caín aún no había nacido. Este nació, después que la pareja, sus hijas e hijos, fueron expulsadas del Edén. Es de comprender que, al salir del Edén, se regaron por diversos rumbos de la tierra. El tiempo transcurría, y al parecer, Eva tenía más hembras que varones, y eso tiene lógica, pues un hombre puede embarazar a muchas mujeres a la vez. Tome en cuenta que era el tiempo de multiplicación humana. Era el tiempo de la inocencia. Al parecer, últimamente Eva no había tenido varones, por lo cual se sintió emocionada cuando Caín nació. Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. En este texto hay algo que nos debe de despertar la curiosidad.
pero lo dejaré por su cuenta. Ore a Dios, para que le dé entendimiento y descubra qué es lo que devela esta exclamación de Eva. Yo solo le explicaré un detalle muy importante. Dios programó en la naturaleza de que el hombre y la mujer tuvieran hijos. Muchos, si no la mayoría, creen que Dios está al cuidado de que las plantas crezcan y florezcan, que los animales al nacer, Dios está al cuidado de que nazcan. No. No es así. Yo no concibo que no tengamos la capacidad para poder entender lo que Dios ya programó en la naturaleza. Imagínese, usted tiene en sus manos una semilla, esta está programada para que se germine al caer a tierra. Pero al estar en sus manos, de usted depende de que se germine o no. De la misma forma, Dios le ordenó a la pareja de que se multiplicaran. Ya en la naturaleza estaba programado que, si el hombre intimaba con la mujer, nacería un hijo o hija. Tener hijos, eso ya estaba en la voluntad del hombre, no de Dios. Porque Dios ya lo ha programado. Pero Eva dijo que había adquirido varón por voluntad de Jehová. Pues cuando Caín mató a su hermano Abel, fue castigado, y tuvo que alejarse de su provincia natal. Desde que él nació, y llegó a una edad de ser un hombre competente y labrador de la tierra, ya la humanidad se había regado y multiplicado. Pero según la historia, escrita en la Biblia, hubo un grupo que se componía de los que salieron del Edén. Creo que ya he aclarado cómo fue que Caín encontró mujer. Y para confirmar que en Edén empezó la multiplicación del hombre y la mujer, leeremos dos únicos pasajes descritos en la Biblia. Segunda, Reyes 19:12, ¿acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron, esto es, Gozán, Harán, Resef, y los hijos de Edén que estaban en Telasar? Esto mismo, también lo dice Isaías 37:12. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Harán, Resef y a los hijos de Edén, que moraban en Telasar? ¿Cuáles hijos de Edén? Aquí sobre de la tierra, solo hubo un Edén. Espero que estos dos y últimos textos le despierten curiosidad y surja en su mente una pregunta. Es posible que, en un tema futuro, me atreva a decir lo que en estos textos se está manifestando. En esta ocasión, solo deseo que Dios le bendiga maravillosamente.